Un token, y pongo un ejemplo muy sencillo, es una unidad digital, ¿vale? Esto cuando íbamos al parque de atracciones, cuando éramos niños, a la feria del pueblo y queríamos comprar o acceder a los autos de choque, había una garita al lado que lo que hacía era vendernos unas fichas que las intercambiabas por 10 minutos en el auto de choque. Esa ficha que nos daban es un token, es el concepto de token. Es una unidad que sirve en un contexto determinado, en este caso, para acceder al auto de choque. Si esa ficha te la llevas para comprarte una hamburguesa, no te va a servir de nada, aunque tú hayas pagado en su momento 10 euros para usarla, ¿no? ¿Por qué? Porque ese token tiene sentido en un determinado espacio. Un token es ese mismo concepto digital en blockchain. Es decir, es una unidad digital que tiene sentido y valor en un contexto determinado. ¿Vale? La única diferencia es que en el auto de choque la tenías en la mano y aquí lo tienes en la nube, digitalizado en blockchain. Dicho esto, ¿qué podemos tokenizar o cómo se hace el proceso? Lo que tokenizamos realmente cuando estamos hablando de un activo, cuando estamos hablando de una canción, lo que estamos tokenizando son los derechos sobre ese activo o sobre esa canción. Es decir, cuando la gente dice voy a tokenizar un edificio, no puedes tokenizar el edificio en sí mismo. Es decir, el edificio es el que es físico. Lo que sí puedes tokenizar es el contrato que explota el edificio. De manera que eres capaz de un edificio entero partirlo en trocitos que representan la rentabilidad que tú como propietario o gestor crees que puedes sacarle a ese edificio. Y eso te permite que mucha gente entre como inversor capitalista a comprar partes tokenizadas del edificio que representan la rentabilidad que tiene sobre el mismo. Hola y bienvenidos un día más a Cronuts Talks. Hoy tenemos con nosotros a Lucas Guas, CEO de Alpha Growth. Antes de nada, Lucas, muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Súper contento de poder participar en vuestras entrevistas de Mundo Blockchain. Genial, Lucas. Pues antes de empezar a hacer, entrar en detalle, ¿no? Explícanos un poquito quién es Lucas, cuál es su background, qué es lo que te gusta y te apasiona por las mañanas. ¿Qué es esto de Alpha Growth? Pues mira, la verdad es que yo entré en el mundo de blockchain como mucha gente ha empezado, que es invirtiendo en algunos fondos, en algunas opciones que existían, que realmente entrabas porque te hablaban de eso, era una operación de riesgo y parecía que era algo que podía funcionar bien y empiezas un poco así, ¿no? Es decir, alguien te habla de esto hace 4 o 5 años, no sabes lo que es, entras y poco a poco vas viendo que detrás aquello que era mucho riesgo va generando, cogiendo forma. Hasta tal punto que yo decido incluso dejar mi carrera en el sector de real estate, de servicing inmobiliario en el área de operaciones, donde realmente lo pasaba muy bien, hacía muchísimas cosas ahí, mucha proyección, súper interesante, pero decido dejarlo porque me doy cuenta de que hay algo diferente con blockchain, que la gente está muy obsesionada viendo la volatilidad y la especulación, pero que detrás esconde una tecnología que es brutal. Y es tan brutal que yo cada mañana prácticamente me despierto con una idea de algo que se podría hacer, algo que podría cambiar la forma de relacionarnos y quiero aplicar esas ideas, ¿no? Quiero ver cómo puedo aplicarlas, cómo puedo montar o ser parte de este organismo. Entonces, me gusta aprender cosas nuevas, no soy una persona techie, mi formación no es ingeniería, no soy desarrollador, mi formación es más dirección de empresas y de hecho publicidad también. Pero me apasiona ver código, me apasiona entender el código, ver cómo funciona, entender cómo van las cosas. Y un poco con esta idea nos juntamos con diferentes socios que tenían ya vehículos montados en temas relacionados con criptoactivos y montamos Alpha Growth. ¿Con qué idea? Pues con la idea de intentar llevar blockchain a las empresas, montar servicios accesibles para los inversores y crear un mayor ecosistema. Nosotros estamos aquí para crear ecosistema y cuando hablamos con la gente siempre decimos lo mismo, no somos una startup tradicional que tenga un producto que esté desarrollando para vender, somos una empresa que vende servicios de blockchain. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo accesible. Y ahí estamos, en ese sector, con el equipo intentando buscar esos servicios
de Alpha Growth basados en blockchain para ofrecerlos y que las empresas lo implementen. Tarde o temprano pasará, estamos seguros de que va a pasar y por eso lo hacemos, ¿no? Es decir, creemos que es el momento adecuado para estar aquí y para ayudar a la gente a aceptar esa tecnología. Y para bajarlo un poquito, Lucas, ¿qué servicios ofrecéis exactamente? ¿Y cuál de ellos, yo creo que es más interesante esta segunda parte de la pregunta, cuál de ellos tiene un mayor market fit? ¿Cuál de ellos veis que tiene mayor potencial? ¿Qué es lo que estáis viendo que la gente está demandando más? Nosotros tenemos tres líneas de negocio diferentes. Estamos trabajando en una línea de negocio que es servicios de inversión, para resumirlo muy rápido, que es clientes que quieren entrar en el sector de criptoactivos y quieren hacerlo, ¿no?, con la parte del capital de riesgo que tienen destinado a esa inversión. Les ayudamos y acompañamos a hacer esa entrada en el sector. Tenemos una segunda línea de negocio que es todo lo que tiene que ver con minería de criptoactivos, bien sea GPUs, bien sean ASICs para minar Bitcoin, y aquí buscamos diferentes emplazamientos, siempre intentando tener una vertiente de energía verde, energía sostenible para poder hacer producción de minería. Y una tercera, que es, yo creo que la más interesante, es la que tiene más market fee, es apasionante, que es todo lo que tiene que ver con consultoría y desarrollo. Es decir, poder ayudar a empresas a crear modelos de negocio basados en blockchain donde generen eficiencias es, es, algo, es algo que tiene un abanico de posibilidades brutal, que nos ayuda a hablar con sector de moda para ver cómo se puede aplicar, sector industrial, textil, para ver cómo se puede aplicar, sector del arte para ver cómo se puede aplicar, sector financiero para ver cómo se puede aplicar, sector real estate. Es decir, hay tantas posibilidades que nos encanta ir a hablar con empresas, tener conversaciones de 2 horas, ¿no? Muchas veces aquí detrás simplemente invitamos a gente que no sabe muy bien lo que es, ¿no?, de diferentes sectores, y tenemos conversaciones de 2 horas para explicarles cuáles son las opciones y hacer una especie de recorrido por cómo está yendo blockchain y cómo podría ayudarles. Y esa parte yo creo que es la que más market fit tiene, porque cuando la gente está entendiendo cómo puede ayudarle blockchain en su negocio, cuál es el potencial que tiene, más allá de esa vertiente especulativa, es cuando dicen, ostras, no me digas que se puede hacer esto, ¿no? No me digas que puedo crear programas de fidelización con identidades súper seguras. No me digas que puedo crear identidades y usuarios súper seguros sin entrar en la privacidad. No me digas que puedo tener un sistema de trazabilidad público, pero a la vez transparente. Son cosas que la gente dice, ostras, no, Lucas, esto va a cambiar algo. ponnos algún ejemplo de alguna empresa, no hace falta que nos digas el nombre de la empresa, con la que hayáis colaborado y hayáis pues, aportado pues, este tipo de soluciones para que pues, si una persona tiene una empresa y se lo quiere llegar a plantear o quiere tener exposición dentro del ecosistema, que vea por dónde van los tiros. Sí, pongo un ejemplo que además yo creo que a la gente le será súper sencillo de entenderlo. En la industria musical todos sabemos que hay, digamos, grandes players que lo que hacen es ayudar a artistas a distribuir su música. Y que en este proceso de distribución los artistas lo que tienen es un proceso en el cual tienen que renunciar a una cantidad brutal de margen sobre sus ventas, porque al final quien se lleva gran parte del pastel es la distribuidora, ¿no? Y eso genera un desequilibrio importante entre el artista y la distribuidora. Hemos trabajado con una empresa, les hemos ayudado a diseñar todo el proceso, todo el white paper, digamos, para crear un proyecto que lo que pretende es ayudar a artistas a poder llevar al mercado directamente sus producciones, sus creaciones, vendiendo por anticipado los royalties que creen que van a llegar a generar para conseguir para conseguir el apoyo de inversores que creen en ese artista. De manera que a través de blockchain somos capaces de tokenizar esa canción y a través de los streamings de los diferentes portales que existen de streaming, ir llevando los revenues del token a cada uno de los inversores en el token de ese artista, en la canción de ese artista. Esto cambia un poco las reglas del juego, porque de golpe el artista no necesita una gran distribuidora para hacer su música, para producir su música. El artista es dueño
de lo que está produciendo, es dueño de esa canción, de ese token, y simplemente lo que hace es ofrecer a sus fans, a la gente que cree en él o cree en ella, les ofrece tomar parte de los beneficios de su producción a cambio de que confíen en él o en ella. Y eso es un cambio de juego brutal, ¿no? Ya no te hace falta ir a grandes distribuidoras, a grandes productoras musicales. Vas al mercado directamente. Entonces, blockchain, por ejemplo, ayuda para con esto y es uno de los proyectos que hemos analizado para uno de nuestros clientes. Explícanos Y quizá sí, un poco más en detalle, ¿cómo es el proceso de tokenización, ¿no? Porque sí, yo creo que la gente lo puede entender, pero ¿cómo se baja? ¿Cómo se hace exactamente una tokenización, pues, de una canción o de un activo inmobiliario o, pues, de las acciones de una compañía? O sea, ¿cuál es el proceso que se tiene que llevar a cabo? sí. Aquí lo primero es entender un concepto que es importante, o dos conceptos importantes. El primero es qué es un token, qué significa token. Eso es algo que no es nuevo, ya existe desde hace mucho. Y lo segundo es qué es lo que realmente estamos tokenizando. Entonces, en el primer caso, ¿qué es un token? Un token, y pongo un ejemplo muy sencillo, es una unidad digital, ¿vale? Esto cuando íbamos al parque de atracciones, cuando éramos niños, a la feria del pueblo, y queríamos comprar o acceder a los autos de choque, había una garita al lado que lo que hacía era vendernos unas fichas que las intercambiabas por 10 minutos en el auto de choque. Esa ficha que nos daban es un token, es el concepto de token. Es una unidad que sirve en un contexto determinado, en este caso, para acceder al auto de choque. Si esa ficha te la llevas para comprarte una hamburguesa, no te va a servir de nada, aunque tú hayas pagado en su momento 10 euros para usarla, ¿no? ¿Por qué? Porque ese token tiene sentido en un determinado espacio. Un token es ese mismo concepto digital en blockchain. Es decir, es una unidad digital que tiene sentido y valor en un contexto determinado. Vale, la única diferencia es que en el auto de choque la tenías en la mano y aquí lo tienes en la nube, digitalizado en blockchain. Dicho esto, ¿qué podemos tokenizar o cómo se hace el proceso? Lo que tokenizamos realmente cuando estamos hablando de un activo, cuando estamos hablando de una canción, lo que estamos tokenizando son los derechos sobre ese activo o sobre esa canción. Es decir, cuando la gente dice voy a tokenizar un edificio, no puedes tokenizar el edificio en sí mismo. Es decir, el edificio es el que es físico. Lo que sí puedes tokenizar es el contrato que explota el edificio. De manera que eres capaz de un edificio entero partirlo en trocitos que representan la rentabilidad que tú como propietario gestor crees que puedes sacarle a ese edificio. Y eso te permite que mucha gente entre como inversor capitalista a comprar partes tokenizadas del edificio que representan la rentabilidad que tiene sobre el mismo. Eso significa que se abre la posibilidad de acceso a financiación de cualquier tipo de proyecto a cualquier tipo de inversor. Ya no hace falta que haya grandes venture capitals poniendo millones y millones, porque la gente de a pie, la gente de la calle como tú y yo, que tenemos nuestros ahorros, nuestros 5.000, nuestros 6.000 euritos ahorrados y queremos moverlos, podemos acceder a ese tipo o podremos acceder a ese tipo de inversión donde ahora no podíamos. Ahora sí, te las quiero invertir en inmobiliario, pues tienes que soltar, si vivimos en Barcelona, en Madrid, en Mallorca, tienes que soltar 250.000, 300.000 euros. No podemos. Pero ¿y si pudiéramos invertir en inmobiliario con 1.000 euros? Y la tokenización es lo que permite, ¿no? Es representar esos derechos de explotación sobre un activo inmobiliario, sobre un activo industrial, sobre un contrato musical, sobre un contrato, un diseño intelectual, ¿no? Sobre algo. Y Vale. esa es la gracia. Una pregunta, y explícanos un poquito, porque yo creo que es muy interesante también. Vale, hemos pasado de un concepto abstracto a algo que ya creo que más o menos la gente puede, pues, entender, ¿no? A lo que son las fichas, pues como has dicho tú, ¿no? El símil de la feria. Pero entonces, que te dan acceso a unos derechos, ¿no? A unos derechos, a unas rentabilidades y demás. Pero ¿cómo es el proceso legal de todo esto? Es decir, ¿esto tiene que pasar por un abogado? ¿Tiene que pasar por un notario? ¿Cómo se hace? Sí, esto, fíjate, esto depende del país, evidentemente. Si estamos hablando de España, ahora comentamos el caso concreto español. Si estamos hablando de Estados Unidos, de Alemania, de Malta, Luxemburgo, Suiza, ya tienen legislaciones específicas que lo apoyan o lo soportan o lo regulan y por tanto son procesos diferentes. Eh,
hay dos tipos de tokenización. Puedes tokenizar deuda o puedes tokenizar, que al final tokenizar deuda es doy un dinero a cambio de una rentabilidad, con lo cual estoy aportando valor a un proyecto para conseguir tener esa rentabilidad, o puedes tokenizar derechos, que en este caso sería el símil a las acciones. En función de lo que elijas hacer, tienes que pasar por un proceso jurídico u otro. El proceso jurídico, en cualquier caso, si es deuda, va a ser el permiso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para la emisión del producto de deuda que estás tokenizando, con lo cual el proceso, digamos, legal existe, es decir, no está específicamente regulado, pero la CNMV sí permite hacer emisiones de deuda, con lo cual la única diferencia es que estás generando una forma diferente de relacionarte con aquellos que la están soportando, vaqueando, ¿no? Pero existe ese proceso y es el proceso típico de emisión de deuda con la CNMV, que puedes tardar de 2 a 3 meses en obtener el permiso, tienes que hacer el folleto informativo, etcétera, al inversor de qué está adquiriendo. En el caso de acciones de empresa, de derechos, lo importante es que la empresa esté digitalizada. Que esté digitalizada significa que los estatutos de la empresa ya estén preveyendo o ya indiquen, ya contemplen el hecho de que las acciones de la empresa van a estar soportadas o van a estar representadas por tokens. ¿Por qué es importante esto? Porque todo el mundo, todos los inversores que estén dentro de la empresa, tienen que saber que su derecho y su obligación se vincula a través de un activo digital, de un token digital. Imaginemos que tenemos una empresa donde el 50% de los inversores tienen tokens y el 50% los tienen, pero no saben que los tienen o no los usan porque no conocen lo que significa, ¿no? Estaríamos en un caso de una empresa en la que habría mucha disfuncionalidad. Es decir, procesos de votación. Procesos de votación se puede hacer con los tokens. Te otorgas la propiedad y, por tanto, yo, de forma anónima, descentralizada, puedo votar por las decisiones de la empresa. Si la mitad tienen tokens y la mitad los tienen pero no lo saben, generas una disfuncionalidad, una disparidad. Con lo cual, en el proceso, digamos, de tokenización de acciones de empresa, lo más importante es que la empresa esté digitalizada y que los estatutos de la empresa contemplen esa tokenización. A partir de ahí son acuerdos privados, no tiene mucho más misterio. Y a nivel si estamos hablando de aspectos que, pues, tokenización de activos, tokenización de propiedades, que está muy bien, pero yo, por lo que veo, ¿vale? Quiero saber un poco tu opinión. ¿Cómo ves la adopción de todos estos vehículos hoy en día en España? ¿Crees que hay muchas empresas que están adoptando este tipo pues están tokenizando sus activos, están beneficiando de todas estas ventajas que podría aportarles la tecnología blockchain? Es una muy buena pregunta. En España, en general, somos un país, no sé si puedo decir la palabra, somos un país cojonudo. Está súper bien vivir aquí, es súper divertido, somos gente que realmente hacemos cosas súper interesantes y nos encanta vivir y cómo vivimos. Pero estamos cómodos en donde estamos. Entonces, siempre que viene algo de tecnología, siempre que viene algo disruptivo, tenemos un mindset, digamos, de resistencia al cambio. Y lo que yo estoy viendo, un poco hablando con clientes, hablando con empresas, hablando con el sector, es que nos va a costar un poco más que quizás en otros países conseguir una adopción de la tecnología. Está siendo un proceso lento. Eso no quiere decir, también es verdad porque es complicado. Es decir, si alguien se plantea a día de hoy empezar a operar con criptos, empezar a operar con STOs, empezar a invertir directamente en STOs, tokenización, etcétera, no es sencillo. Entonces, es normal, ¿no? No pasa nada. Llegará ese momento, pero todavía, digamos, estamos un poco lejos un poco lejos de la adopción. Eso no quita que cada vez más inversores, cada vez más CEOs de empresas, cada vez más CTOs de empresas están preguntando, interesándose por cómo aplicar la tecnología en sus negocios. Y ayer mismo estábamos con un cliente importante, una multinacional, hablando con su CTO, que nos decía, es que quiero aplicar la tecnología, pero quiero saber o entender cómo separar el ruido especulativo
de lo que me puede aportar realmente. Y ya empieza a generarse ese debate. Entonces, ese debate es bueno porque significa que tienen interés en entender por qué hay tanto ruido con esto. Y eso está pasando poco a poco. Pero estamos lejos de una opción masiva eh, en España, sobre todo. Esto sí. ¿Cuáles crees que son los principales motivos por los cuales pues las empresas están en este momento pues, reticentes? ¿Crees que son barreras de entrada quizá hacia todo lo que es la tecnología? Y es que me tengo que bajar una wallet y esta wallet, y esto estoy hablando de criptomonedas, ¿eh? Más que pues tokenizar, que esto ya sería pues quizá pues, una fase más pues, fase 3 o fase 4, ¿vale? Pero ¿cuál crees que es el principal motivo que hoy en día frena a C-levels a tomar estas decisiones? Creo que básicamente es porque han entendido que todavía no se ha generado una demanda específica sobre los productos basados en criptoactivos y tokenizados. Creo que es básicamente un tema de que el mercado, la demanda, el cliente, todavía no está en ese punto, en España por lo menos. Yo he tenido la oportunidad de hablar con diferentes personas que viven en Estados Unidos, que están vinculados al sector cripto, y los chavales de 20, 25 años es fuerte decirlo, pero no quieren saber nada de los bancos en Estados Unidos. Tienen todos sus historias en su wallet, operan con su wallet, se dan de alta en las páginas con su wallet y dicen es que es la forma de proteger mi privacidad. Eh, en España todavía no se ha generado esa demanda, ¿no? Ese público que te puede empujar a ofrecer esos servicios y yo creo que ese es el principal impedimento para que las empresas empiecen a lanzarse a aplicar soluciones basadas en blockchain. Poco a poco lo irán haciendo y poco a poco lo irán generando, pero Y no yo, estamos en Lucas, ese punto. lo que veo quizá es que hay como un gap muy importante, ¿no? Entre todo lo que es la tecnología blockchain y quizá más, pues, la pequeña pyme, que al final son el 90% de las empresas en España. Entonces, y a mí, yo creo que aquí está realmente un debate muy interesante, ¿no? Es qué oportunidades le puede brindar la tecnología blockchain a una pyme o a un autónomo, por ejemplo. Es decir, ¿qué podría hacer para beneficiarse de todo este ecosistema? No sé si tienes alguna idea. Sí, de hecho coincido contigo, es decir, ese gap es brutal, ¿no? Todavía y cuesta entender porque hay mucho ruido en el mercado por volatilidad, por especulación, hay mucho ruido y cuesta como dirimir un poco qué es cada cosa. Eh, sobre la pregunta, yo creo que blockchain aporta dos grandes cosas a las pymes e incluso a los autónomos. Lo primero es accesibilidad a fondos. Una pyme, normalmente estamos acostumbrados a leer en las noticias lo que pasa con el BBVA, con el Banco Santander, con Amazon, con tal, que han ganado 1.600 millones, que han ganado 1.000 millones, que no sé qué, que han perdido 300, pero que reestructuran deuda. La realidad en el día a día, las empresas esto no lo tienen y la realidad es que su cuenta bancaria es la que es, con lo cual el acceso a capitalización, a fondos que no dependan de esos grandes players, yo creo que es el primer gran punto que les puede dar algo diferencial. Es decir, esto va a ser algo que va a cambiar las reglas del juego, cómo las empresas van a poder acceder, siendo pymes o siendo autónomos, a financiación para con sus proyectos de una forma transparente, rápida, segura y sin necesitar toda esta parte, ¿no? de players que a día de hoy pues ponen bastantes trabas para poder acceder a fondos muchas veces. Eso por un Es lado. decir, para que se quede claro, ¿eh? Lo que estás Sí. proponiendo de alguna forma es que pues, si hay un pequeño proyecto que tú quieres lanzar, pues puedes emitir tu propio token y obtener financiación para tirarlo, pues para pues, arrancarlo, ¿no? Esto es lo que estás proponiendo de alguna forma, para que la gente lo entienda. Eh, Exactamente, sí, perdona Mm. que todo el día hablando de esto, al final a veces te crees que lo explicas bien y eres muy técnico, pero gracias por él. Pero sí, exactamente eso. Yo creo que eso es la primera cosa. Y la segunda cosa o el segundo gran cambio es todo lo que tiene que ver con la Web3, que tampoco está muy claro qué es, pero sí hay una cosa que es clara, es que blockchain está aportando transparencia, seguridad
y anonimato sobre lo que está sucediendo. Y esas tres cosas van muy en línea con una demanda social cada vez más potente, que es la sostenibilidad. Creo y pienso que para las pymes o los autónomos el acceso a blockchain les permite trabajar con estos parámetros de transparencia, de sostenibilidad, que incluyen transparencia, anonimato y seguridad, ¿no? Creo que es algo que les va a aportar muchísimo y que, por tanto, cada vez más en procesos productivos, industriales, de eficiencia, van a ir a este proceso, van a ir a este proceso. Ponnos algún Ahora, ejemplo, Lucas, que se te venga a la cabeza, para que una pequeña, pues una empresa, pues una distribuidora, una empresa de suministros, ¿no? Lo que estabas diciendo, ¿no? Pues de fijar o establecer una blockchain para toda tu cadena de producción para que tú puedas ver exactamente, pues de dónde ha salido este producto, ¿no? Es por aquí, ¿no? Por donde vas, entiendo. Exactamente. Es decir, y además, yo es algo con lo que soy, o sea, soy como muy, muy transparente con esto, ¿no? Creo que como consumidor siempre quieres que lo que consumes sea sostenible, siempre quieres que esté producido sin explotación de mano de obra, siempre quieres muchas cosas, pero luego cuando te ofrecen la posibilidad de examinar eso, como usuario no lo haces nunca. Un ejemplo muy claro es Carrefour. Carrefour es uno de los grandes pioneros en la trazabilidad, en la venta de productos, y no es que trabajemos con ellos, pero me gusta el proyecto. Es uno de los grandes pioneros en la trazabilidad de productos de su marca Blanca, donde tiene un QR que si lo escaneas te da información de todo lo que ha pasado en la cadena de valor, ¿no? de ese producto, y sabes dónde se ha plantado el cacao, dónde se ha producido, si son proveedores que están certificados o no, cómo ha llegado a España, en qué momento. Es decir, tienes toda la información de la cadena de producto para que sepas que es un producto sostenible, que es transparente en su proceso, etcétera, y que está apoyando pues, una región concreta, ¿no? Pues de un país, etcétera. No tengo los datos, pero me gustaría saber cuántos usuarios realmente escanean ese QR para ver eso. O sea, creo que ninguno, ¿no? Entonces, como consumidores tenemos esa doble vara de medir, pero creo que es algo que va a ser necesario. Sí. Lo Lo que, demandamos y que va a ser necesario. Lo que pasa es que, y nos pasa siempre, y no es una crítica, yo creo, a todas las personas que estamos metidas dentro del sector, y es que acabamos yendo a ejemplos como, por ejemplo, los de Carrefour, ¿no? Estamos hablando de pymes. Y claro, yo muchas veces hablo con clientes que tenemos y me dicen, sí, Edu, esto sería genial, pero es que no tengo este tipo de presupuesto. Entonces, ¿hay algún otro tipo de proyectos que sea activable? Yo te pongo, por ejemplo, el más sencillo, ¿vale? Para empezar, por lo más rápido, es que ahora mismo si tienes una pyme y tienes pues, ciertos excedentes de tesorería, tu tesorería se está depreciando un 10% anual si la tienes sentada pues, en tu banco, ¿no? Pues una cosa y una manera muy fácil de evitar esta inflación, pues es simplemente coger parte de tu tesorería, comprar Bitcoin y tenerla, pues, en una aplicación donde tú la tengas, pues, bien guardada sin ningún tipo de riesgo. No sé, esto para mí es la aplicación más sencilla. No sé si tú, pues, es algo que o comentáis con algunos clientes o qué tipo de aplicaciones adicionales tienes en mente. Sí, de hecho, nosotros es una buena reflexión. De hecho, en el libro de Bitcoin estándar un poco se habla, ¿no? sobre que es un referente en cómo gestionar la tesorería también actualmente en criptoactivo. Ya se habla un poco de esto, ¿no? Ya se dice que parte de la tesorería de las empresas tiene que llevarse a estos sectores de inversión un poco alternativa para proteger justamente el valor de sus activos o sus excedentes. Nosotros, de hecho, trabajamos con una herramienta de custodio que lo que permite a las empresas es tener circuitos operativos muy claros y redundantes para que todo ese excedente de tesorería que una empresa tenga lo pueda gestionar de forma eficiente y custodiar de forma eficiente. El custodio es uno de los grandes issues dentro del sector, básicamente porque cuando tienes una wallet, si pierdes las palabritas que te dan acceso a la wallet, te puedes olvidar del dinero, es imposible recuperarlo. Hay ordenadores que llevan
años y años y años procesando intentos de acceso a una wallet y nunca se ha conseguido acceder a ninguna. Es decir, es hiper seguro. Entonces nosotros, una de las cosas que hacemos es ofrecer, por ejemplo, un servicio desde Alpha Growth de custodio de criptoactivos que puede permitir a las empresas gestionar sus fondos en criptoactivos, sus bitcoins, ethereum, USTs, etcétera, de manera que pues no pierdan esa inflación o no pierdan ese valor por la inflación que hay en dinero fiat. Y Esa es una... construyendo sobre lo que tú dices, es que existe muchísimo riesgo no solo de perder la clave, sino de que solo una persona tenga acceso o simplemente, o que si imagínate que le das el acceso a 2 o 3 personas y esas 2 o 3 personas pues pierden las claves o pasa cualquier cosa con esas claves. Entonces, hay muchísimo riesgo como CEO, director de una empresa. Yo sin duda, o sea, estaría aterrado sabiendo que una sola persona tiene todo este poder, ¿no? Bueno, y de hecho, nosotros hemos implementado esta solución que la hacemos junto con una empresa de origen asiático, expertos en ciberseguridad. Hemos aplicado esta solución justamente por ese riesgo, porque nos vino un CEO de una empresa que tenía un capital muy importante en criptoactivos y nos dijo, yo no puedo dormir por las noches porque soy la única persona que sabe cómo acceder a los fondos. Y eso es un problemón, eso es algo que es algo que es brutal. Es decir, por mucho que digas, no, tengo una caja fuerte donde tengo una placa con los números puestos, tal, no sé qué, si me pasa algo, hay un protocolo que activa, olvídate, es decir, te pasa algo, los fondos, a saber cuándo los recuperas. Es algo que es un problemón. Y justamente por esa necesidad de los CEOs de diferentes empresas que tienen inversiones en criptoactivos importantes, que nos decían, ostras, es que necesito tener un sistema redundante, necesito que si me pasa algo a mí, los fondos puedan salir o puedan seguir siendo gestionados con sistemas redundantes, que puedan llegar a donde tengan que llegar con seguridad y sobre todo lo más importante, que nos olvidemos ya de las claves privadas, que es un concepto que estaba muy bien inicialmente, pero que basarnos en una clave privada que tienes apuntada en una placa metálica, en un papelito, es algo que es, con la tecnología que hay hoy en día, eh, no es necesario, ¿no? Es decir, y justamente nosotros trabajamos con una solución que trabaja sin clave privada, no la tiene nadie, no existe, es decir, está encriptada en muchos sitios, hay un sistema brutal de criptografía que la tiene encriptada, que es irrompible hasta el día de hoy, es decir, que no hace falta, pero sí, estoy de acuerdo contigo que uno de los temas importantes. Entonces, Sin duda. cualquier empresa que tenga inversiones importantes en criptoactivos quiere tener las cosas bien custodiadas, quiere tener redundancia, accesibilidad a los fondos y por suerte ya empiezan a haber soluciones para hacerlo asequibles y nosotros, de hecho, operamos con una de ellas y trabajamos con clientes con una de ellas. Perfecto. Lucas, y has tocado uno de los servicios, has comentado que uno de los servicios que realizáis en Alpha Growth es todo el tema de minado. Ujú. Entiendo, pues, focalizado en todo lo que es el Proof of Work. Entonces, aquí quiero que me des un poco tu punto de vista. El Proof of Work, hay muchísima gente que dice que, bueno, la realidad es que Ethereum está haciendo pues toda su migración hacia el Proof of Stake. Entonces, todos esos mineros, las granjas de minería que están minando Ethereum hoy en día, ¿qué les auguras a esta gente? Entiendo que vosotros también estáis expuestos al minado de Ethereum. ¿Cómo afrontáis este cambio de paradigma? Realmente la realidad es que actualmente, ¿no? Y en los sistemas de criptografía siempre se dice lo mismo, que es una solución que ha aguantado más de 10 años, es cuando se empieza a considerar segura si no tiene fallas, y la realidad es que Proof of Work en funcionamientos escalables ha demostrado que es ultra seguro. Es verdad que al final es poco eficiente, ¿no? Y por tanto, si te lo quieres llevar a una adopción masiva de la tecnología, necesitas otros consensos como es Proof of Stake, Proof of History y otras de Proof of Stake delegado, etcétera, ¿no? Nosotros lo que vemos es que el cambio de Proof of Stake, Proof of Work a Proof of Stake es necesario, es muy importante para la red de Ethereum que suceda, para que sea escalable y para que sea sostenible. Y por tanto, lo que augura a los mineros que están
en minado de Ethereum, como por ejemplo lo somos nosotros con algunos de nuestros clientes, es ir, y voy a ser muy franco, ir a saco hasta que eso suceda. Y una vez eso suceda, hay otros proyectos en los cuales el mecanismo de consenso sigue siendo proof of work. Por tanto, hay que ver cómo las redes se comportan, si esos proyectos consiguen generar cierta cantidad de usuarios, cierta cantidad de interesados en hacer minería. Cuanta más gente vaya a ese proyecto o centralices capacidad de minado en proyectos, más segura es la red y, por tanto, teóricamente más valor tiene el token. Pero lo que está claro es que Proof of Work, quitando Bitcoin, en el resto de monedas, bajo mi punto de vista, es algo que poco a poco irá desapareciendo, poco a poco irá pasando todo, migrando todo a Proof of Stake, porque es una evolución, tiene sentido, ¿no? Es como si decidiéramos quedarnos solo con los vinilos. Después del vinilo vino el CD, después vino el streaming. Es decir, Proof of Work para mí es el vinilo, Proof of Stake es el CD. Lo que tenga que venir después, que para mí es Zero Knowledge, los ZK Rollups, es streaming. Vinilo escuchas, todavía tienes en casa a alguien con vinilos, pero lo normal es que las productoras, los sellos, pues lo hacen en streaming directamente, ¿no? Ya. Sí, coincido 100% contigo que realmente tú vas a una granja de minería ahora mismo y ves toda esa cantidad de electricidad quemándose y realmente crees que con la tecnología que tenemos hoy en día, o sea, hay maneras más eficientes para conseguir ese consenso, ¿no? En la blockchain. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a hacer la gente con todos esos rigs mineros que están minando Ethereum hoy en día? ¿Tenéis algún contingency plan pensado? Bueno, sí, por suerte la minería de Ethereum tiene una cosa buena, que es que las tarjetas gráficas que se utilizan para eso son las mismas tarjetas gráficas que se utilizan para los ordenadores tradicionales, ¿no? Para videojuegos, etcétera. Con lo cual, sabiendo que ahora mismo tenemos una coyuntura donde hay escasez de microchips, porque se usan microchips para absolutamente todo, no solo minería, sino cualquier tema de automoción, cualquier tema tecnológico lleva microchips. Seguramente esas tarjetas, esos rigs tengan un mercado secundario, a no ser que se monte un proyecto de Proof of Work que siga dando rendimiento. Pero creo que un poco el tema irá por ahí. Hay una cosa que sí que debatimos a veces con el equipo, ¿no? Y decimos, ostras, ¿cómo es posible que haya todavía a día de hoy equipos de minería ASICs para minar Ethereum, para minar Proof of Work, que sigan vendiéndose con entregas a 3, 4, 6, 7 meses vista? Entonces, hay veces que pensamos que algo se nos escapa de la ecuación, pero coincido contigo que, que hay formas más eficientes y que es natural tender para los proyectos, exceptuando Bitcoin, que si quieres comentamos los motivos que yo podría esgrimir, que tengan sentido que pasen a Proof of Stake. Sí, entonces, a nivel de adopción, creo que estamos muy alineados y que al final somos unos firmes defensores de la adopción de la tecnología. Pero entonces aparecen pues tendencias o pues descubrimientos de la tecnología, que esto, bueno, descubrimientos populares, ¿no? Para decirlo de alguna forma, porque realmente y estoy hablando de los NFTs. Los NFTs es algo que ya existía desde el 2018 con la aparición de Ethereum, pero parece que recientemente se han popularizado y ha habido pues, una fiebre y está habiendo una fiebre escandalosa. Bajo mi punto de vista, creo que sería interesante también que nos dieras un poquito tu punto de vista al respecto. Sí, yo estamos bastante alineados en todo y no es que lo hayamos preparado, pero coincidimos en los comentarios. Eh, Efectivamente, en NFTs vinculados a arte, quizás, ¿no? Vinculados a la compraventa de arte, creo que hay una fiebre extrema y un poco absurda, igual que con los metaversos. Lo que no tenemos que perder de vista es que el NFT, el concepto del non-fungible token, esta unidad única que no puede desaparecer, que no es fungible, que puede albergar, por ejemplo, un derecho económico sobre una canción, que puede albergar un derecho económico sobre un edificio, que puede albergar una obra de arte, ¿por qué no? Es decir, tiene muchas aplicaciones. Entonces, yo creo que sí que es verdad que hay una fiebre brutal, mucho FOMO sobre los NFTs. También pienso, y soy muy transparente con esto,
que es un mecanismo que puede servir para mover dinero de forma muy sencilla y por tanto mucha parte de ese FOMO seguramente venga a través de esto, pero que fuera ese ruido, ¿no? Y como decía al principio, fuera de todo ese ruido, de toda esa volatilidad, de todos esos números que nos absorben, hay proyectos que son brutales, con NFTs, brutales. Y no hay que perder de vista esos proyectos, no hay que perder de vista que hay mucho arte digital muy potente basado en NFTs y que Ponnos es algunos, perdona, Lucas, que te corte, ponnos algunos ejemplos de proyectos guapos que tú consideres que vale la pena de NFTs. bueno, por ejemplo, voy a decir el primero que lo estamos desarrollando nosotros, que es Ouche.art. Ouche.art es una plataforma de arte digital que nace de una gente que lleva 20 años haciendo arte digital. Es decir, nace de off. Esta gente que lleva 20 años haciendo arte digital, al final eh, quiere el arte digital, vive del arte digital, ama el arte digital y por tanto es muy natural para ellos acabar haciendo un proyecto de arte digital, de NFTs, que al final esté de alguna manera apoyando a los artistas que realmente están haciendo obras brutales, ¿no? de arte. Y yo que no soy una persona que sea muy artística, que sepa valorar mucho una obra pintada o no pintada, veo las cosas que vamos a publicar con ellos y digo, hostia, es verdad que esta gente la toca, ¿no? Es cuando ves un Picasso, sabes admirar el Picasso aunque no seas un gran fan del arte en brocha. Entonces, yo creo que, por ejemplo, un proyecto como este, como Ouche.art, que de hecho lanzamos el miércoles que viene, una super primicia, en live, es un proyecto muy, muy interesante. En la misma línea, Legend, sin vocales, solo consonantes, Legend.art, también es un proyecto muy interesante de arte digital, muy bien cuidado, con muy buenas referencias. Eh, Fuera de esto, si nos vamos, por ejemplo, a derechos musicales, podemos tener Royal.io. Royal.io está lanzando proyectos para justamente tokenizar derechos musicales de artistas a cambio de un fee de entrada y de ciertas ventajas para quien los compra en función de la plataforma. Ahora Diplo es un artista de música electrónica, ha lanzado una canción y, por ejemplo, si compras un token suyo, creo que la Platinum te daba además de los royalties, derechos económicos sobre las reproducciones que generaba, te permitía hacer entrar en la presale de tickets hasta 2023 para todos sus espectáculos, te permitía entrar en una comunidad cerrada justo con la gente que tiene tokens donde Diplo participaría, es decir, de gente ayuda a generar comunidad, ¿no? También es un proyecto chulo. Entonces, bueno, hay diferentes proyectos con NFTs que se están creando y que son realmente interesantes. Es decir, que van cambiando la forma en la que entendemos cómo nos relacionamos con la industria, ¿no? El consumidor con la industria. Ahora que estamos tocando proyectos de NFTs, también me Mm. gustaría pues, cambiar un poco el foco, ¿no? Y hablar de proyectos blockchain en general. Y bueno, pues hay pues, evidentemente los top 5, los top 10. ¿Hay alguno que a ti te llame especialmente la atención y que digas, mira, yo aquí pues sí que es un proyecto que invertiría o que yo personalmente he invertido? O sea, me gustaría que te mojaras un poquito porque sé que eres una persona que está muy expuesta y que está muy empapada del ecosistema. Entonces, si nos puedes dejar alguna primicia y, bueno, pues... Sí, vale. Lo primero es el disclaimer. Esto no es ningún tipo de consejo de inversión financiera. No estoy diciendo a nadie que invierta en ningún sitio, no me responsabilizo de lo que pueda pasar. Sí que es cierto que dentro de blockchain, como decías, hay proyectos súper interesantes. Comento tres que creo que tienen puntos muy potentes. El primero para mí es Kava. Kava es una red que ahora está empezando a atraer muchísimos proyectos porque ha montado un bridge entre Ethereum y Atom y Cosmos que le permite justamente acceder no solo a todo lo que sucede en las redes de Ethereum, sino a todas las redes con las que Cosmos, con las que Atom ya tiene conectividad, ¿no? Además, Kava es una plataforma para hacer lending de préstamos y creo que el sistema DeFi que tiene detrás es brutal. Ese lanzamiento de la Cochain lo hace el 5 de mayo, son unos días y los últimos
6-7 meses, perdón, 6-7 semanas, se ha visto, ¿no?, cómo está teniendo un incremento de precio justamente por el release que va a hacer en pocos días esta blockchain. Además, pienso que los proyectos DeFi dentro del sector blockchain tienen muchísimo futuro. Porque aquí igual en España, en Europa, no somos conscientes, ¿no?, de pedir un préstamo a pedir préstamos al tipo de interés de un 1%, un 2, un 3%, y si alguien nos dice que es un 7%, pensamos que es usura. Pero si nos vamos a otras regiones, como por ejemplo Sudamérica, en Sudamérica los préstamos se pagan al 25% de interés. Si tú encuentras una forma de conseguir dinero prestado a un 10, a un 15%, estás consiguiendo hacer un beneficio muy grande en la accesibilidad de fondos, ¿no?, a muchas regiones. Y creo que proyectos DeFi, como por ejemplo el de Cava, tienen mucho futuro. Este sería uno. Otro proyecto que nos gusta y que de hecho hablamos mucho aquí en el equipo es Loopring. Loopring es un proyecto que también tiene mucha vinculación con aspectos de pool financiero, pero que además tiene un foco muy, muy grande en todo lo que son Zero Knowledge Proof. Zero Knowledge Proof, para intentar resumirlo rápido, es cómo monto validación de transacciones sin necesidad de entrar en la privacidad de las personas. Es decir, cómo yo puedo saber que Edu tiene más de 18 años sin necesidad de saber qué edad tiene Edu. Por ejemplo, imagínate que soy capaz de ir a un registro donde sé si Edu alguna vez ha sido multado o no ha sido multado. Si ha sido multado por conducir un coche, tiene más de 18 años, pero no me hace falta saber cuál es su edad, ¿no? Ese tipo de tecnología, que ahora está aplicándose muchísimo en blockchain, se está investigando mucho, lo utiliza Loopring, es de lo que se basa Loopring para su mecanismo de consenso y de validación de transacciones, y creemos que es súper interesante. Y luego nos gusta mucho Phantom. Phantom es una capa 1 que ahora ha tenido algún problema porque algún desarrollador principal ha decidido dejar la compañía y irse a otros proyectos. Por tanto, eso ha afectado a cómo el mercado cree que va a reaccionar y cómo el mercado cree que puede continuar desarrollando sus proyectos. Pero Phantom es un proyecto que soluciona muchísimas cosas de las que fallan en Ethereum, soluciona muchas cosas de las que fallan en Solana. Es un proyecto seguro, detrás tiene desarrolladores muy potentes y que como infraestructura en el futuro puede tener muchísimo recorrido. Entonces, son un poco 3 proyectos que nos interesan. Me he intentado ir un poco a top 100, no ser alternativo en lo que digo, pero son 3 proyectos que nos parecen chulos. A Y ver, fíjate, Lucas, tomamos nota, dentro de 3 años, si no nos hemos hecho ricos, pues ya te vendremos a buscar, así que bueno, no te invito a una preocupes. cerveza. Invito a una cerveza. Vale, Yo tampoco lo entonces, seré. vale. Nosotros tampoco, probablemente, a pesar Exacto, de estos 3 consejos, pero bueno, no pasa nada, lo intentaremos por el camino. eso es. Entonces, hablando de proyectos, quiero que nos centremos un poquito en todo lo que es la adopción masiva y la adopción institucional. ¿Cómo ves que está la adopción en España de las criptomonedas, del Bitcoin y demás? Bueno, creo que sorprendentemente el Banco de España está haciendo intentos, ¿no?, por empezar a adaptarse a la normativa MiCA, que es una normativa que se publicará de la Unión Europea y por tanto todos los países tendrán que ir a eso. Y es una muy buena noticia que exista esta normativa MiCA y que el Banco de España saque los permisos de custodio y de exchange, porque significa que se están tomando en serio que es algo que va a quedarse. Y por tanto creo que eso es bueno. Regulación siempre es buena, es un coñazo, lo sabemos todos, burocracia, pero es buena, porque significa que nos creemos lo que hay detrás. Y la adopción masiva, pienso que las generaciones venideras, la gente que tiene 15, 20, 30 años quizás, ya no se os escapa un poquito más, pero a las que están en los 15 a 30 años, todos saben lo que es blockchain, todos saben lo que es Bitcoin, todos saben lo que son criptomonedas. Simplemente, por lo general, es gente que no tiene la pasta para invertir o para entrar en proyectos de blockchain. Por tanto, la opción es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de que esas generaciones empiecen a trabajar, empiecen a ingresar, empiecen a generar y empiecen a interesarse por relacionarse, relacionarse en cómo pueden utilizar su dinero de forma diferente y no pasando por el banco.
Estoy convencido que si preguntas a cualquier chaval de 22 años por la calle qué es Bitcoin, te lo sabrá decir. Qué es blockchain, te lo sabrá decir. En cambio, y sabrá que es una wallet, sabrá cómo funciona, sabrá que es un exchange, tendrá conocimientos y tendrá nociones. Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo la adopción masiva y que dependemos de que esa generación, dentro de 5 o 6 años, coja el relevo. A nivel institucional, Capital Ventures, cada vez hay más interés en invertir en criptoactivos, en proyectos de criptoactivos, no tanto por la volatilidad, la especulación quizás, pero sí porque ya se está viendo, ¿no?, que es un valor diferencial en cómo nos podemos relacionar. Incluso nosotros, desde Alpha Growth, estamos con el equipo analizando cómo podemos lanzar un Venture Capital especializado en proyectos blockchain en España, porque creemos realmente que en España hay interés por construir estos proyectos y porque existen. Es decir, una vez entras en el ecosistema, enseguida te das cuenta de que no somos Edu y Lucas hablando de blockchain, que hay mucha gente hablando de blockchain y mucha gente intentando lanzar proyectos que tienen muchísimo potencial. Entonces queremos un poco ubicarnos en ese sector. 100%. Entonces, si la regulación, si la adopción institucional, digamos que dentro de 5 o 10 años o los que sean, al final llegará o acabará llegando, al final la regulación es una cosa que irá de la mano, a pesar de que seguramente tarde un poquito más. Entonces, en relación a todo esto, me gustaría saber un poco qué opinas sobre un hot topic pues que está en boca de todos ahora mismo, que es la elusión fiscal, porque al final las criptomonedas se asocian pues a que, bueno, parece que el Estado pues tiene que perder trazabilidad de todo esto. Entonces, quiero saber tu opinión, ¿qué opinas tú? Como antes, un disclaimer, ciudadanos, pagar los impuestos, no defraudéis Hacienda. Yo creo que o sea, tenemos que hacer autocrítica ¿no?, como estado de bienestar. Es decir, si la gente elude impuestos o intenta eludir impuestos, es porque la carga fiscal es demasiado elevada. Entonces, buscar sistemas de mucha carga impositiva a los que más tienen, en vez de coger eso, a esos que más tienen e incentivarles a que reinviertan en la economía, es un error. Con lo cual, cuando un país tiene mucha ilusión fiscal, el problema no es de la gente. Para mí el problema es del Estado. Con lo cual, no apoyo la elusión fiscal. Evidentemente, creo que todos los ciudadanos tenemos que pagar nuestros impuestos como toca, pero entiendo que la gente busque fórmulas para pagar lo mínimo posible, porque la presión fiscal es brutal. Entonces, cosas como, por ejemplo, que te digan que tienes un Bitcoin que lo compraste a 40.000 euros, lo vendes a 50.000, te dicen, oye, has ganado 10.000, pero si después, cuando lo has vendido para comprar Ethereum, en esa venta, al cabo de 6 meses, has perdido 30.000 y te hagan tributar igualmente esos 10.000 de beneficio, cuando en el overall has perdido 20.000, pues es absurdo, ¿no? Estás yéndote a una política fiscal absurdamente agresiva y que no entiende lo que hay detrás de eso. Entonces, bueno, mi opinión es que entiendo que la gente busque fórmulas para pagar lo mínimo posible, porque la presión fiscal es enorme, pero que todos los ciudadanos debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales, porque luego cuando vamos al hospital nos gusta no tener que pagar la factura. Entonces, una cosa no se puede sin la otra, ¿no? Eh, a partir de ahí, si entramos en concreto en qué opino sobre criptos como posible vía de evasión, existe. Es decir, es evidente que hay mucha gente utilizando criptoactivos para hacer ilusión fiscal. No, vamos, no me cabe la menor duda. Pero eso es algo que ya pasaba antes. Es decir, eso es algo que no es nuevo y parece que ahora de golpe, ostras, que la gente va de impuestos. Eso ya sucedía antes, ¿no? Y el Estado de golpe hizo una ley hace unos años para decir, oye, durante este periodo de tiempo puedes declarar impuestos, pagar muy poquito y aquí no ha pasado nada. Y eso fueron no sé cuántos miles de millones declarados de golpe y parece que... Y no eran criptos, no eran criptos, era dinero en Suiza. Exacto. Y yo el paralelismo lo pongo siempre con el dinero en efectivo. Al final el Estado pues cada vez está controlando más todo lo que es el dinero en efectivo. Transacciones de más de 1.000 euros en efectivo ya las tienes que declarar. De 3.000, por supuesto, también. Entonces, al final
Es una cuestión de trazabilidad y de que la tecnología al final no ha propiciado más esto. Esto es una cosa que ya existía, es simplemente pues un canal más. Lo que pasa es que, bueno, como todo, Vale. la tecnología al final, al principio, por desconocimiento, pues estás más reacio, ¿no? Delante del público en general. Entonces, por eso parece que todo lo que sea Bitcoin y criptomonedas tiene que estar relacionado, pero no es así. Al final, Y luego, exacto, eso coincido contigo. Luego hay una cosa interesante que debatía con un abogado que hablamos mucho, ¿no? Sobre cómo tenemos que montar ciertas cosas. Eh, hay siempre, para entrar en criptoactivos y salir, hay un punto de entrada y un punto de salida. Es decir, necesitas, a día de hoy vivimos con fiat, vivimos con euros, vivimos con dólares, con lo cual tú necesitas enviar euros a algún sitio para comprar criptoactivos y si los vendes necesitas recuperar ese dinero, con lo cual ese punto de entrada y salida siempre lo tienes. Y la gracia es que dentro de blockchain la trazabilidad de lo que está pasando y las transacciones que estás haciendo son públicas. Por eso el FBI hacía algún comunicado hace no mucho diciendo, no os penséis que si os hacéis transacciones en bitcoins entre wallets, no nos daremos cuenta, porque que son públicas, sabemos dónde ha ido. Y el día que esa wallet envíe el dinero a cualquier cuenta bancaria, sabremos a qué cuenta bancaria lo ha enviado. Tardaremos más o menos, pero llegaremos. ¿Por qué? Porque es súper trazable. Entonces yo creo que también se confunde mucho el hecho de decir, bueno, es que va ahí, se queda por en medio, no sabes qué pasa. No, 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 sabes muy bien lo que pasa. Lo que pasa es que a la gente le gusta decir bueno, que se queda ahí perdido y que es muy opaco, ¿no? Pero bueno, son poco a poco. 100%. Genial, Lucas. Pues ya para acabar, como sabemos que eres tienes muchísimo conocimiento en relación a todo lo que es el ecosistema blockchain y cripto, nos gustaría que nos dijeras un poquito cómo te formas y de dónde obtienes todo este conocimiento. No sé si tienes algún canal de YouTube, Discord, Telegram, un libro, algún podcast que escuches. Sí, de hecho estamos, nosotros todos los empleados de Alpha Growth pasamos por la European Tech School. Es una gente súper interesante que ha montado una escuela especializando cursos en blockchain, donde todos los profesores son expertos trabajando en el sector de blockchain en grandes corporaciones, tal. Entonces, esa es una fuente de información brutal. Ahí tenemos materiales para aburrir, los profesores siempre nos dan casos de uso súper actualizados y es una de las principales vías. Después, convenciones. Intentamos asistir a las máximas convenciones posibles. European Blockchain Convention, la que se hace aquí en Barcelona, la Blockchain Week que se hace en Singapur dentro de unas semanas. Es decir, intentamos estar un poco atentos a estos eventos que hay durante el año para asistir y entender qué es lo que está pasando en el sector. Y luego, si alguien quiere aprender, lo que recomiendo es Twitter, empezar a seguir proyectos y empezar a seguir gente que, que sea relevante a nivel de comentarios sobre blockchain y que no se Ponnos queden solo en algunos el tweet. ejemplos, Lucas, perdona, ponnos algunos ejemplos de cuentas de Twitter que se puedan seguir. O sea, yo creo, por ejemplo, por referencia, seguir a Vitalik, el creador de Ethereum, a Charles Hoskinson, el creador de Cardano, seguir también al CEO de Cava, no recuerdo su nombre ahora, me parece, no recuerdo su nombre ahora, luego te lo puedo enviar y lo podemos poner cuando lo publiquéis. Es súper interesante porque no solo hablan de ellos, te hablan de muchos proyectos, te hablan de muchas cosas diferentes, y a partir de ahí cuando uno de estos habla de un concepto, de alguna idea, de algún proyecto, ir al proyecto, buscarlo y no quedarse en el tweet, no quedarse solo en lo que explican, sino intentar ir ver cómo está montado técnicamente. Si no lo entiendes, intentar buscar qué significa ese concepto. Yo, por ejemplo, el conocimiento que tengo de Zero Knowledge es porque de golpe un día vi en investing.com, si entras cada día hay un montón de noticias publicadas. Hay muchas que no valen la pena, pero hay muchas noticias vinculadas a las monedas que valen la pena y son interesantes. Y yo me dedico 1 o 2 horas al día a leer simplemente noticias de investing.com y ver qué se explica desde un punto de vista técnico, de tecnología, de proyectos. Y hay cosas que no entiendo, lógicamente, hay muchísimas cosas que no entiendo. Pero cuando no lo entiendo, lo que hago es ir a buscar. Oye, ¿qué significa esto? ¿Qué es Zero Knowledge? ¿Por qué funciona así? Empiezo a entrar a un bucle de vídeos de YouTube y poco a poco te vas generando la opinión. Y por último, hablar
hablar, comunicarse, hablar con gente, hablar con Edu, hablar conmigo, hablar con nuestro CTO, hablar con Willhat, que es nuestro parte de desarrollo, hablar con Bricken, que tiene un proyecto chulísimo de STOs, hablar con Block, que tiene un proyecto chulísimo de certificación de documentación en blockchain, hablar con Token City, hablar con la ETS, es decir, hablar con gente del sector te ayuda a estar en lo que pasa en el sector, te ayuda a tener conocimiento de lo que pasa en el sector. Y lo importante es que te da un pulso de lo que está haciendo. Es decir, si solo lees, si solo miras, si solo investigas, serás muy bueno técnicamente, pero no entenderás qué quiere la gente, no entenderás hacia dónde va el sector. Por tanto, es súper importante hablar con los interlocutores. Down to earth, por supuesto, tocar de pies en el suelo y ver exactamente pues, qué es lo que demanda el mercado, ¿no? Porque si muchas veces nos quedamos un poco simplemente en el aspecto teórico, súper, súper de acuerdo. Pues nada, ya para acabar, Lucas, aparte de dedicarle 2 horas al día a formarte a nivel de criptomonedas y blockchain, que esto pones el listón muy alto, ¿a qué más te dedicas? O sea, ¿cómo pasas el tiempo libre? ¿Cómo coges un poco de oxígeno? Sí, son 2 horas porque me dedico a esto y es parte de mi jornada laboral, ¿eh? que será más corta o más larga, pero por suerte me pagan por hacerlo y está bien. Pues mira, hay 2 cosas que me gustan mucho. Uno es Mallorca. Mallorca es como mi reducto de tranquilidad, de encuentro con mis amigos que tengo allí, con un poco la vibración, el mood que se vive siempre en esa isla. Para mí es especial. Me gusta ir muchísimo cuando tengo tiempo. Y luego el deporte. Es decir, me gusta mucho hacer bici, me gusta mucho nadar. Ahora quiero empezar a hacer windsurf. Me gustaría empezar a hacer clases de tenis, recuperarlas si en su día y quiero volver otra vez a jugar a tenis. Es decir, buscar diferentes deportes que te obliguen a concentrarte en una serie de movimientos, de técnicas, de cosas diferentes y que eso te ayuda siempre, ¿no? Pues a desconectar un poco de la vorágine del mundo, de los problemas que tenemos en el día a día y muchas veces haciendo deporte de golpe dices, hostia, eso que he planteado así, me estaba equivocando, hay que hacerlo diferente. Y es porque tu El mente flow necesita del descansar. deporte, 100%. ¿Qué eres? ¿De montaña o de carretera tú? Pues mira, tengo una bici de cada. Me gusta más la carretera por la sensación de mejora continua más rápida, pero las grandes carreras que he hecho han sido en familia, ha sido la Titan Desert 3 veces, que es BTT. Y de hecho, mira, sí, justamente llevo una camiseta que es ciclista, que es cruzar Reino Unido de punta a punta, de este a oeste, en bici. Qué buena. Que le hice con un Pues colega hace unos años. tenemos pendiente, Lucas, una salida en bici de carretera que también le meto bastante cuando puedo, cuando consigo encontrar ese espacio de tiempo para oxigenarme. Así que queda pendiente, Lucas. Y nada más, muchísimas gracias de verdad para haber encontrado este hueco, para hablar con nosotros. La verdad es que aportas muchísimo conocimiento y muchísimo valor. Estoy seguro que la gente lo va a apreciar. Y nada más, estamos en contacto, Lucas. Un abrazo. Muchas gracias por vuestro tiempo también, por invitarme y ha sido súper interesante esta conversación que seguro podemos repetir después en vicio, con cervezas o incluso también grabarlo. Hasta luego, Lucas. Un abrazo, hasta luego.